hayan pasado un fin de semana muy provechoso. Eh, el día de hoy vamos a trabajar ciencias naturales, religión y geometría. Entonces en ciencias naturales vamos a hacer un repaso muy corto de todo lo que hemos visto hasta ahora, de la clasificación de los materiales, porque la idea de hoy es que nos pongamos al día con las actividades que ya se vienen haciendo en este concepto. Sabemos que esta parte de los materiales hace parte de todo lo que tiene que ver con la selección, la observación, el análisis de los materiales que nosotros vamos a desarrollar en nuestro proyecto pedagógico productivo. Nosotros ya venimos eh, trabajando hace rato la idea del proyecto pedagógico productivo. Entonces, lo más interesante es que ya vamos avanzando en el sentido de la construcción de, de ese proyecto pedagógico productivo desde todos los aspectos. Y uno de los aspectos es observar qué tipo de materiales nosotros vamos a usar, independientemente de el proyecto pedagógico productivo que nosotros desarrollemos o escojamos. Nosotros vamos a necesitar bastante el uso de los materiales. Entonces por eso hemos estado trabajando fuerte esa parte de la clasificación de los materiales, todo lo que tiene que ver con la parte de analizar esa característica de cada uno de los materiales dentro de la gran clasificación de los 4 tipos de materiales, como hablamos de los materiales naturales y los materiales artificiales. Y dentro de los materiales naturales tenemos 3 clasificaciones pequeñas, ¿cierto? Entonces están los animales, los vegetales y los minerales. Esos son los 3 tipos de materiales que podemos encontrar eh, dentro de la clasificación de los materiales naturales. Y por el otro lado están los materiales artificiales. Hay algo muy curioso de estos 2 tipos de materiales. Estas 2 grandes clasificaciones, o sea, tanto naturales y artificiales, pues requieren de la mano del hombre para transformarlos. Pero ¿en qué se diferencian los 2 tipos? Que los naturales los obtenemos directamente de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los materiales de tipo animal, como los cueros, ¿cierto? Y de los animales, para realizar, construir o fabricar zapatos, construir bolsos, para construir todo lo que tiene que ver con marroquinería, se llama eso. También se extraen ciertas grasas de animales que se utilizan a nivel industrial, a nivel de consumo humano también. Eh, de la parte de lo vegetal, ¿cierto? Se extraen resinas de las plantas que se utilizan, resinas, se extraen medicamentos, se extraen fibras, por ejemplo, se extraen de algunos, se utilizan, por ejemplo, sus frutos y sus flores para el consumo humano. Entonces, esos materiales se clasifican como de tipo vegetal. Y los de tipo mineral, tenemos todo lo que tiene que ver con las rocas, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con directamente con los metales que se extraen directamente de la tierra, como el plomo, el cobre, el oro. Todo esto, los materiales naturales, nos los da directamente la tierra, el medio ambiente. Lo que hace el hombre es extraerlo y procesarlo. Ya le mete la mano y lo transforma. Pero están los otros tipos de materiales, que son los materiales artificiales. Y esos materiales artificiales son materiales que son el hombre directamente el que los fabrica, ¿cierto? Como por ejemplo
Los materiales plásticos son materiales artificiales. O sea, nosotros no encontramos el plástico directamente en la naturaleza. Para obtener el material plástico, por ejemplo, el hombre tiene que fabricarlo, procesarlo, diseñar un proceso para obtenerlo. El vidrio, que es otro material artificial, por ejemplo, nosotros no encontramos vidrio en la naturaleza, el hombre lo fabrica. Esa es la diferencia entre los materiales tipo natural y los materiales tipo artificiales. Los naturales nos los da directamente el medio ambiente, la tierra, mientras que los artificiales el hombre los tiene que crear, los tiene que fabricar. Entonces vamos a mirar un pequeño video como dándole un repaso general a todo lo que hemos trabajado hasta ahora, y cuando terminemos el video, entonces cualquier duda que tengamos o cualquier inquietud, ustedes me lo hacen saber y entonces empezamos la rondita de preguntas. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hola Chachi. Hoy vamos a conocer un montón de cosas sobre los materiales, su origen y sus propiedades. ¿Preparados para aprender? Pues comenzamos. Todos los objetos, como por ejemplo un vaso o unos zapatos, están formados con diferentes materiales que pueden ser naturales o artificiales. Los materiales que provienen directamente de la naturaleza y pueden ser de origen animal, vegetal o mineral se les llama materiales naturales. La lana, las plumas o el cuero son materiales de origen animal. El lino, el mimbre y el algodón, por ejemplo, tienen un origen vegetal. El granito, la plata y el aluminio son de origen mineral. Los materiales artificiales están elaborados por las personas a partir de los materiales naturales. Por ejemplo, con el petróleo se fabrica el plástico y a partir de la madera se obtiene el papel y otros productos. Cada material tiene unas características propias que las hacen diferentes a las otras y de las cuales dependerá el uso que se haga. Nosotros vamos a ver las siguientes: color, dureza, resistencia, solubilidad, elasticidad, transparencia, conductividad y atracción magnética. Color es el aspecto de la materia que percibimos cuando ésta refleja o absorbe la luz. Dureza. Los materiales difíciles de rayar son materiales duros. Por ejemplo, el hierro es más difícil de rayar que una tiza, ya que ésta puede rayarse más fácilmente. ¿Sabíais que el diamante es el material natural más duro que existe? Resistencia. Los materiales difíciles de romper se les llaman resistentes y frágiles cuando se estropean con facilidad. El vidrio, por ejemplo, es un material frágil y el plástico resistente. La solubilidad permite a unas sustancias disolverse en otras, como por ejemplo esta mezcla de leche y arándanos. ¡Qué rica, chicos! Elasticidad. Los materiales que recuperan su forma después de ser estirados, doblados o incluso retorcidos son elásticos. Las gomas, por ejemplo, es un material elástico. Transparencia. Un material es transparente si se puede ver a través de él. Un ejemplo es el vidrio de un vaso. Conductividad. Los materiales que permiten el paso de la electricidad o el calor fácilmente a través de ellos son buenos conductores. El hierro, por ejemplo, es un buen conductor. Y por último, atracción magnética. Los materiales que son atraídos por los imanes presentan esta propiedad. Algunos metales, como el acero, presentan atracción magnética. ¿Qué os parece si utilizamos otro truco del truco para aprendernos estas propiedades? Si
¿Se os ocurre algún juego de palabras para formar con las iniciales o las sílabas de estas? ¿Qué os parece al rescate del CD? R de resistencia, E de elasticidad, S de solubilidad, C de conductividad, A de atracción magnética, T de transparencia, C de color y D de dureza. Las palabras en rojo las añadimos para que nos ayude a que la frase tenga sentido, y las demás son las iniciales que pueden servirnos de pista para acordarnos de estas 8 propiedades, aunque hay algunas más. Acordaros siempre de la frase de superhéroes de nuestro truco del almendruco, y nunca más se os olvidarán. Por último, y como una pequeña reflexión, debido a nuestras actividades diarias, producimos una gran cantidad de residuos a partir de los materiales que utilizamos. Un consumo responsable supone no consumir más de lo que necesitamos y escoger productos que sean respetuosos con el medio ambiente y con los recursos naturales. De esta manera contribuiremos a mantener la salud de nuestro planeta. Vamos a ver si lo habéis entendido. Que comience nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál puede ser el origen de todos los objetos que vemos a nuestro alrededor? ¡Tiempo! Naturales y artificiales. Bien hecho, chicos. Pasemos a la siguiente. Segunda pregunta. ¿De qué origen pueden ser los materiales que provienen directamente de la naturaleza? ¡Tiempo! ¿Animal, vegetal o mineral? ¡Fenomenal! Menudos campeones estáis hechos. Tercera y última pregunta. Nombra las características propias de los materiales. ¿Os acordáis de alguna? Venga, intentadlo con el truco del almendruco. ¡Tiempo! R de resistencia, E de elasticidad, S de solubilidad, C de conductividad, A de atracción magnética, T de transparencia, C de color y D de dureza. Habéis hecho un trabajo excelente. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas con este vídeo y sobre todo que hayáis pasado un ratito divertido con nuestro truco del almendruco. Ahora toca ponerse a estudiar y recordad que podéis volverlo a ver tantas veces como lo necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bueno, ahí de manera corta y sencilla está lo que hemos venido trabajando desde hace 3 semanas, de todo lo que tiene que ver con los materiales, todo lo que tiene que ver con la clasificación de los materiales y todo lo que tiene que ver con las propiedades de los materiales, porque son muy importantes tener en cuenta las propiedades de los materiales. Podría haberles colocado cualquier otro video, pero la verdad este video me llamó la atención porque es corto y es sencillo de entender para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, yéndonos a la página, ¿cierto? El día de hoy, en la pestaña del menú, en la parte de abajo está Ciencias Naturales, 8 de junio, y lo que van a encontrar ustedes, los que no han ingresado a la página, son los 2 videos de la clase de acompañamiento del 25 de mayo, de la clase de Ciencias Naturales de 2 de junio, ¿sí? Que fueron las 2 clases seguidas. Y en el reto caminar, lo que ustedes van a encontrar hoy son los 2 retos de las 2 clases, tanto la de 25 de mayo como la del 2 de junio. ¿Por qué? Porque hay algunos niños
que me han estado escribiendo, me escribieron este fin de semana muy juiciosos, que estuvieron trabajando sobre estos retos y entonces me habían dicho que no lo habían terminado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el día de hoy eh, le demos una correcta finalización de las dos actividades. Esta es la primera actividad, esta que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Esta fue la del 25 de mayo, donde encontramos la clasificación de los materiales y algunas investigaciones o consultas sobre las propiedades de algunos tipos de materiales. Y aquí hay unas preguntas propias para ustedes. ¿Qué pasaría si o qué sucedería si? Es un análisis de ustedes acerca, por ejemplo, de qué pasaría si no existiesen los materiales elásticos, por ejemplo. Y ahí hago una observación, que alguien me hizo una pregunta y eso lo expliqué en la clase pasada. Un material elástico es diferente a un material plástico. Ojo con eso. Los materiales elásticos, recuerden que los materiales elásticos son materiales que provienen de origen natural, porque ellos son extraídos de una planta que se llama la planta del caucho, ¿sí? Pero los materiales plásticos son materiales artificiales. Esos materiales artificiales tienen unas características muy diferentes a los materiales elásticos. Entonces aquí la pregunta va dirigida es ¿qué pasaría si no hubieran materiales elásticos? Entonces, si de pronto con todo lo que hemos trabajado aún no hay claridad del material elástico, entonces simplemente ustedes consultan tipo de material elástico y ustedes ahí se van a dar cuenta. Y entonces con esa consulta ustedes pueden contestar. La idea es que sea una respuesta propia. O sea, que ustedes mismos a partir de la consulta ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasaría si no hubiese materiales elásticos en el mundo? ¿Cierto? ¿Qué objetos no existirían? Después viene otra pregunta, ¿qué sucedería si no existen materiales resistentes? Entonces ahí ya estamos hablando de una característica de los materiales, una propiedad que se llama resistencia. Y entonces en el video explicamos qué es la resistencia y en las clases anteriores, en las dos clases anteriores, explicamos en qué consiste la resistencia como tal. Entonces la idea es, retomando las características y propiedades de los materiales, ¿qué pasaría si no hubiesen materiales resistentes en nuestro diario vivir? ¿Cómo se afectaría en nuestra vida? Son preguntas muy propias, ¿no?, de análisis de ustedes. Listo. Y después viene este cuadro, que es básicamente que ustedes tomen diferentes tipos de materiales. Entonces aquí también me preguntaba, profesor, ¿solamente son 3? No, ustedes van a tomar varios materiales, por ahí unos 10 tipos de materiales diferentes, y les van a hacer el análisis de sus propiedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del caucho y aquí le hacen el análisis de su propiedad. Por ejemplo, en el caso de elasticidad, el caucho tiene una elasticidad muy alta, una dureza media, una resistencia media, tiene una fragilidad muy baja, o sea, es muy frágil, y tiene una transparencia baja, y en algunos casos casi que hay cauchos que no son transparentes. Entonces por eso se coloca que es muy baja. Recuerden que la transparencia son esos materiales que me permiten ver a través de ellos. Entonces es hacerle ese análisis. Entonces ustedes van a coger 10 materiales diferentes que ustedes tengan en su casa y hacerle ese análisis de las propiedades. ¿Cuál es la idea con este ejercicio? Que ustedes aquí empiecen a identificar y a reconocer diferentes tipos de materiales que se les da uso en la casa, ¿cierto? Y que lo analicen. Miren, por ejemplo, materiales plásticos que tengan en la casa, materiales de porcelana, materiales metálicos, de madera, telas, por ejemplo, telas de la cortina, las telas de su ropa, que ustedes la puedan analizar. Y está después la actividad número 2, que es la de la fecha de la semana pasada. Y esta actividad simplemente es
que yo ya le explicaba la semana pasada, por ejemplo en este primer punto, es analizar, por ejemplo, estos materiales que están aquí al lado izquierdo, darles el nombre con el que nosotros los conocemos, ¿cierto? Mírenlos, aquí están, se los estoy mostrando, y simplemente es marcar aquí al frente si es un material natural o un material artificial. Y como nosotros ya a esta altura sabemos cuáles son los materiales naturales o artificiales, entonces nos va a quedar mucho más fácil. Por ejemplo, esto es un vaso de vidrio, ¿cierto? Entonces, dentro de los materiales buscamos el vidrio y miramos si es un material natural o es un material artificial. Este es un envase de Tetra Pak. Alguien me decía que un envase de leche. No, no es un envase de leche, porque la leche no, yo con la leche no puedo hacer envase, pero sí es un envase de Tetra Pak donde se envasa la leche. Entonces yo puedo colocar un envase de Tetra Pak y aquí definir si es natural o artificial. Esto es una silla de madera, estos son unas fichas de Lego, esto es una camisa manga larga, esto es lana, ¿cierto? Esto es una camisa manga larga de tela, no es plástica, es de tela. Esto es una madeja de lana, esto es un anillo, esto es roca, ¿cierto? Y esto es un borrador, son dos borradores para que ustedes lo tengan pendiente. Bueno, listo. En esta segunda parte pues ya le dan el material y ustedes simplemente lo deben marcar. Ya sabemos que existen tres proveniencias, que son los animales, los vegetales o los minerales, en el caso de los materiales naturales. O sea que todos estos que están aquí, estos 6 elementos son naturales, no son artificiales. ¿Por qué? Por el origen, miren. Entonces, ustedes toman aquí la lana y determinan de qué origen natural proviene y simplemente lo marcan. Lo mismo el oro, el cuero, la madera, el mármol, el algodón. Listo. En esta parte nos están dando 6 materiales diferentes y de acuerdo a esos materiales lo que vamos a hacer es ubicarlos aquí con su número. Hay 3 que son artificiales y hay 3 que son naturales. Simplemente es ubicar el número de acuerdo a lo que nosotros observamos ahí. Y por último está esta actividad que es de consulta, bien interesante. Entonces, por ejemplo, aquí están las materias primas y aquí están los materiales elaborados. Entonces, por ejemplo, en el video decían que, y yo ya también lo he explicado en las otras clases, por ejemplo, del petróleo nosotros podemos extraer todos los tipos de materiales plásticos. Entonces simplemente es ubicar estos materiales elaborados de acuerdo a la materia prima de donde proviene. Por ejemplo, el vidrio lo tenemos, por ejemplo, de la arena y así sucesivamente. Entonces, estos son los materiales que se elaboran, simplemente es ubicarlos aquí de acuerdo a su materia inicial, de donde nosotros la fabricamos. Entonces, por ejemplo, aquí está el plástico, mírenlo. Entonces, el plástico proviene del petróleo, entonces simplemente colocamos aquí al frente del petróleo los materiales que se pueden elaborar con el petróleo. No solamente el plástico, ¿no? Hay otros que están aquí también incluidos. Bueno. Y aquí dice, en el último ejercicio que hay que hacer, averigua de qué materia prima proceden los siguientes materiales elaborados. Entonces, aquí es al revés, aquí está el material elaborado y aquí de dónde procede. Entonces, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es relacionar y buscar. Entonces, por ejemplo, el vidrio proviene de la arena. Entonces, aquí buscar las características de este material. Aquí ya le están dando la relación de una. Entonces, la idea es que ustedes con estos materiales originales busquen sus propiedades, cuáles son las propiedades de la arena, del caolín, de las fibras de madera, de los minerales, del petróleo, de una piedra que se llama bauxita, un mineral que se llama bauxita, y de la celulosa. Investigar qué características tienen esos materiales. Y básicamente en eso consisten los dos talleres
que venimos trabajando. Esto a petición de 3 compañeritos básicamente que me escribieron este fin de semana que estuvieron trabajando y me dijeron que no habían terminado este taller. Entonces la idea es que el día de hoy podamos darle el cierre. Lógicamente pues tenemos toda esta semana para trabajarlo y terminarlo, porque recuerden que ya estamos en el mes de junio, ya dándole continuidad a todo el trabajo que venimos haciendo. Entonces no sé qué preguntas, dudas o inquietudes tengan ustedes acerca de esto. Es un pequeño como repaso y recorderis de lo que venimos haciendo en ciencias naturales en la parte de química. Entonces escucho si tienen alguna duda o alguna inquietud. Juanjo, estoy diciendo que si tienen alguna duda de las actividades, la idea es que hoy no avancé en el trabajo, porque la idea es que ustedes, pues a petición de 3 compañeritos que estuvieron trabajando este fin de semana y que vieron pues que están un poquito quedados en esta parte, que si hoy podíamos de pronto darle espacio para terminar los 2 talleres. Los 2 talleres de ciencias naturales, las actividades de la clase pasada y la antepasada, la del 25 de mayo y la del 1 de junio, están relacionadas con el mismo tema. Estamos trabajando materiales. Ya vimos el video y vimos pues un repaso general de lo que ya hemos trabajado las otras clases, ¿no? Los tipos de materiales, la clasificación y las propiedades. Y los talleres van dirigidos precisamente a reforzar toda esa parte. Entonces, si no tenemos dudas hasta ahí, pues la idea entonces es cerrar para que la próxima clase avanzar esta semana, poderle dar cierre a el final de estos 2 talleres. Lógicamente ustedes ya saben que si tienen alguna duda, como siempre, estoy pendiente de las inquietudes que ustedes puedan tener a medida que vayan resolviendo estos talleres.